¿Qué norma regula el derecho de alimentos y las pensiones alimenticias en nuestro país? El Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en el Registro Oficial 737 del 3 de enero del 2003, que entró en vigencia desde el 3 de julio del 2003, regula en Ecuador todos los temas relacionados con los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el texto del título 5 de este código se refiere al derecho de alimentos y sus artículos fueron sustituidos por la ley número 00, publicada en el registro oficial en el 28 de julio del 2009, y a partir de esa fecha, con ciertas reformas se ha ido introduciendo a este texto. El derecho de alimentos está íntimamente relacionado con la relación parentofilial y constituye un derecho de los hijos y una obligación que deben cumplir los padres. Las pensiones alimenticias tienen como finalidad primordial el garantizar que los hijos su derecho no solo a la vida digna, sino que puedan satisfacer sus necesidades básicas, que incluye básicamente la alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, la salud integral, la prevención, atención médica y provisión de medicinas, la educación, el cuidado, el vestuario adecuado que tiene que tener este niño y vivienda segura. Esta vivienda tiene que ser higiénica y dotada de todos los servicios básicos. No obstante, también tenemos el transporte. En caso de que este niño necesite su espacio para su recreación y deportes. También la rehabilitación y ayudas técnicas si el derecho ambiente tuviera alguna discapacidad temporal o definitiva. El derecho de alimentos es intransferible, intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas, de madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos como autoridades, casos en los cuales podrán compensar y transmitirse a los herederos. ¿Quién tiene derecho a recibir la pensión alimenticia? De acuerdo con nuestra legislación, los titulares del derecho de alimentos y que por ende pueden reclamar pensiones alimenticias son los niños, niñas y adolescentes, es decir, hasta los 18 años de edad, excepto cuando estos se hayan emancipado voluntariamente y tengan sus propios ingresos. Pese a lo señalado anteriormente, el derecho de recibir una pensión alimenticia puede extenderse a los adultos hasta la edad de 21 años, siempre que cumplan las siguientes condiciones y que hayan sido demostrados dentro del juicio correspondiente. Que se encuentren cursando estudios de cualquier nivel educativo, que sus estudios les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y que carezcan de los recursos propios y suficientes. Las personas también de cualquier edad que padezcan una discapacidad y sus circunstancias físicas o mentales les impiden o dificulten procurarse los medios para subsistir por sí mismas, conforme consten los respectivos certificados emitidos del Consejo Nacional de Discapacidades, el CONADIS, o de la institución de salud que hubiera conocido el caso para el efecto que deba presentarse. Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aun en los casos de limitación, suspensión o privación de la libertad o de la patria potestad. Así que en caso de ausencia, impedimento, insuficiencia o recurso o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completamente por uno o más de los obligados subsidiarios en atención a su capacidad económica, y siempre y cuando no encuentren discapacitados en su orden los abuelos, los hermanos que ya hayan cumplido 21 años y que cuenten con ingresos propios, los tíos, etc. La autoridad competente, en base a la orden de los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base con sus recursos, regula la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia hasta completar el monto total de la pensión, fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. Los parientes que hubieran realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el padre o la madre. Los jueces aplicarán el oficio en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, a fin de garantizar los derechos de los alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijas, hijos de padres o madres que hubieran migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias
para asegurar el cobro efectivo de la pensión. La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo reclamo una pensión alimenticia? Pues bien, la pensión alimenticia se reclama a través de un proceso judicial que se transmite ante los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia. Del lugar en donde tenga su domicilio del alimentario, la demanda puede ser presentada por la madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o de quien ejerza su representación legal. O este cargo de su cuidado y también pueda ser iniciado por los adolescentes mayores de 15 años. Es importante considerar que la pensión alimenticia rige y que es exigible desde la presentación de la demanda. No se puede reclamar el pago de pensiones alimenticias retroactivamente, excepto si estas ya fueron fijadas por un juez y no han sido canceladas. Pues bien, ¿cómo se fija la pensión alimenticia? La fijación del valor mensualmente el obligado deberá satisfacer por el concepto de pensión alimenticia. Se realiza en base a la tabla de pensiones alimenticias mínimas que el Ministro de Inclusión Económica y Social publica cada año. La tabla está compuesta de 6 niveles. Que dependen de los ingresos del alimentante, considerando también el número de hijos y las edades. El juez está obligado a fijar esta pensión alimenticia en base a esta tabla y nunca podrá establecer un valor menor de lo que corresponde según la tabla. Incluso en caso de haber acuerdo de las pensiones fijadas, no puede ser inferior. Sin embargo, esta sí puede ser mayor a lo establecido en la misma, dependiendo de las pruebas que se hayan presentado dentro del juicio. ¿Cómo y cuándo debo hacer el pago de las pensiones alimenticias? Las pensiones alimenticias deberán ser depositadas generalmente dentro de los 5 primeros días de cada mes. El juez que haya dispuesto otra fecha en mesadas anticipadas, etc. En el año que se debe cancelar un total de 14 pensiones alimenticias. Esto se debe a que en los meses de septiembre y diciembre en la sierra y en los meses de abril y diciembre costa, el alimentario tiene el derecho a percibir una pensión adicional en cada uno de los meses, como que se tratase de un 14º y un 13º. Esto sin importar que el alimentante tenga o no una relación de dependencia en su trabajo o sea independiente. No obstante a esto, también quiero añadir que la pensión alimenticia no solo se puede pagar por un monto o una cantidad de dinero al mes. También puede ser pagada esta pensión alimenticia de manera en la que si llegan a un acuerdo las partes y el alimentario tiene una propiedad, él puede ofrecerles esta propiedad para que el hijo usufructe de esto y de esta manera se vaya, por decir, cobrando la pensión alimenticia. Un claro ejemplo sería básicamente que yo tengo un departamento y mi hijo carece de una vivienda. Entonces yo le pondría en conocimiento esto al juez y a la parte al representante legal de mi hijo, el cual le diría que yo tengo esta manera de subsidiar mi pensión alimenticia. Entonces, dado la orden del juez, también se puede pagar de esta manera la pensión alimenticia. Mi nombre es Diego Gustavo Jacome Salinas, estudiante de Derecho cursando el 3er semestre, Uniandes, y esta fue mi prueba final de Derecho a la Niñez.